Listo. Ahora sí empezó a grabar, entonces ahora hablar, compartir pantalla, etcétera. Entonces la base de datos que venimos trabajando, lo que hemos dicho es que vamos a utilizar nosotros, utilizar nosotros las variables que queramos para utilizarlas para medir la similaridad o la distancia que hay entre los individuos. Y en nuestro caso vamos a aprovechar el final de la clase anterior, ese trabajo que hicimos, y vamos a juntar tres de esas variables que vimos en la clase anterior. Vamos a utilizar uso ocio, uso académico laboral y orientación a la innovación que tenemos acá, ¿cierto? Vamos a utilizar esas tres. ¿Por dónde se va a clúster? Entonces, para la primera iteración, vamos a ir a analizar, vamos a ir a clasificar y vamos a ir a clúster jerárquico. En esta nos va a sacar esta ventana, ¿cierto? Como siempre, al lado izquierdo tendremos el 100% de nuestras variables que tengamos en la base de datos. Nosotros lo que vamos a colocar aquí en la pestaña que dice variables es solo las que vamos a utilizar. Entonces vamos a colocar ocio, uso académico laboral y orientación a la innovación. Vamos a colocar esas tres variables, las voy a meter aquí a la parte que vamos a analizar. En las opciones vamos a tener todas estas esas opciones que tenemos acá a la derecha. El primero es estadísticos. En estadísticos, por obligación tenemos que colocar al menos una de estas dos pestañas, historial de conglomeraciones o matriz de proximidades. La más sencilla de manejar con el mouse cuando tenemos tantas variables es la historial de conglomeración, entonces por eso la vamos a dejar ahí. Bueno, es más, vamos a colocar las dos en esta primera para que vean lo difícil que es. Voy a colocar las dos. Le voy a dar continuar. En gráficos, ¿cierto? Le voy a colocar dendrograma, que es el que realmente nos va a ayudar a decidir después visualmente cuántos clústeres vamos a escoger. Entonces voy a chulear aquí el dendrograma. Y el de témpanos, que es otro gráfico que saca esto, no nos va a interesar. Primero por el número de elementos, segundo porque es difícil de leer. Con tantos elementos se vuelve difícil de leer. Entonces aquí le vamos a colocar ninguno. Dendrograma y ninguno. En el de método, este es importante porque el que nos va a decir, digamos, de qué manera vamos a medir la distancia entre los grupos y de qué manera vamos a medir la distancia al interior de los grupos. El método de agrupación de clúster, que es esa forma como vamos a agrupar o que vamos a ir juntando elemento a elemento, nosotros vimos ahorita, lo hicimos a mano, el del método del vecino más cercano, que sería este de acá, ¿cierto? Pero tenemos el vecino más lejano, simplemente por tiempo no lo hacemos, pero es similar al del vecino más cercano, solo que cuando tenemos que decidir entre las dos distancias, diremos que esos dos elementos quedan tan alejados como el elemento más lejano, en vez del más cercano dejaremos la distancia más grande de las dos, y así vamos simplificando todo. El método de Ward es el que yo les digo que es el más utilizado de todos. ¿Por qué? Porque el método de Ward, yo tengo, digamos, mis elementos separados, y lo que trata es de dejar los que están más cerquitas, ¿cierto? Minimizar la varianza al interior del grupo. El método de Ward es el que escogeremos. Luego tenemos las distancias, ¿cierto? Entonces, las medidas de distancias, si ustedes le dan clic en esa pestaña, les va a sacar la distancia euclidia, que sería esa raíz cuadrada que tenía yo en esa diapositiva de ahorita, la distancia euclidia al cuadrado, que sería sin la raíz, quiten la raíz y pongan la de al cuadrado, coseno, es una forma de medir similaridad, ya cuando tengo variables, digamos, nominales. Correlación de Pearson, ustedes ya saben para qué se utiliza la correlación de Pearson, la distancia de Chebyshev, la distancia de bloque, la distancia, bueno, hay un montón de distancias que podríamos colocar acá. Hay una que es muy famosa de las distancias, que estoy tratando de acordarme, tiene un nombre así también, que es la distancia de Mahalanobis, que también uno la podría colocar acá, que se volvió muy famosa y que es muy utilizada ahora, pero digamos que la clásica para utilizar aquí es la distancia euclidia al cuadrado, que es la que viene casi siempre por defecto. Entonces, método de Ward, distancia euclidia al cuadrado. Aquí en transformaciones, cuando yo sé que todas mis variables tienen la misma escala, 1 a 5, 1 a 7, 1 a 10, pero todas, 1 a 25, pero todas, uno no necesita transformar los valores, uno le puede dejar en ninguno. Pero ustedes se acuerdan que nosotros tenemos unas variables que se llaman uso de ocio, uso académico y orientación a la innovación, que las utilizamos sumando variables que iban de 1 a 5. La de uso al ocio, aquí la estoy viendo, allá atrás en la pantalla, tiene 1.3, 1.5, 1.6 y 1.9, tiene 4 usos.
La que sigue, que es uso académico, tiene 1, 1, 1, 2, 1 y 1, 2 y 1, ¿cómo es? 3, 3, 1, 3, 2 y 3, 4. Tiene 3 variables. Aquí tengo 4, aquí tengo 3. Y para la orientación de la innovación, si no estoy mal, eran 5. Entonces, una tiene 4, la otra tiene 3 y la otra tiene 5 en su construcción. Entonces, eso hace que el mayor, el máximo y el mínimo no sean comparables. Eso no están medidas en la misma escala. Entonces, para ese tipo de variable, lo que hacemos es colocar aquí donde dice puntuaciones Z. ¿Cierto? Eso lo que hace es que todas las variables me las coloca como hasta el mismo rango. ¿Por qué es necesario hacer eso? Para que las variables más grandes, ¿cierto?, no influencien todo el proceso, las variables más pequeñas no influencien el proceso. Es para que todas tengan como la misma posibilidad de estar participando y no solamente por su magnitud, sino porque realmente hay una distancia entre los elementos. Entonces, puntuaciones Z. Si uno tiene la duda, si alguna de las variables es más grande que la otra, puntuaciones Z. Siempre acá. Podríamos transformarlo, no vamos a hacer transformaciones, cambiar el signo porque están negativas a positivas, etc. Nosotros no tenemos problemas con eso porque todas nuestras variables son positivas. Entonces vamos a darle puntuaciones Z. En guardar, que es la cuarta de estas opciones, nosotros tenemos cuando ya vamos a hacer una segunda iteración, que no nos interesa hacer métodos no jerárquicos, podríamos hacer aquí soluciones únicas. Hay gente que hace inclusive, no sé si alcanzan a ver acá, además que sí, donde dice rango de soluciones. En rango de soluciones hay gente que llega y dice, ah, yo no me quiero fiar en el dendrograma, yo quiero hacer un gráfico, ese gráfico voy a utilizar, calcular las distancias, qué sucedería con 3, qué sucedería con 4, qué sucedería con 5, con 6, con 7. Yo le colocaría acá rango de soluciones y le coloco aquí. Muéstreme qué pasa con clúster entre 2 y 7. Y entonces él me calcula todas las opciones, todas las correspondientes opciones, si yo tuviera 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y luego tengo que coger todos los resultados y hacer un gráfico extra para mirar allá. Eso realmente no es necesario. Del gráfico del dendrograma bien leído, uno puede sacar la misma información o más o menos la misma información. Esto ya es, yo quiero ser demasiado pulido, considerado y etcétera, y coloco esto acá. Entonces, literalmente no es necesario. Yo creo que es mucho más sencillo si le colocamos ninguna, ¿cierto? Y leemos el dendrograma de una manera adecuada. La mar continuar. Luego, aquí ya, bueno, etiquetar casos, clúster, etcétera. Digamos que nosotros no necesitamos modificar nada más. Vamos a dejarlo tal cual viene así. Le vamos a dar a aceptar. Y nos va a ir calculando las cosas. Se demora un poquito a veces porque tiene que hacer mucho cálculo. Pero ¿qué es todo eso? Es el dendrograma. Es que son 480 datos, entonces él pone cada uno de ellos. Entonces vamos a volvernos hasta el principio, ¿cierto? ¿Qué nos dio el principio? Esta es la matriz que no quería que imprimiera, que los mostré esta vez para que vean la magnitud de esta cosa, ¿cierto? Bueno, entonces arrancamos aquí. La matriz de proximidades. ¿Qué es lo que hace? ¿Se acuerdan del cero que yo tenía ahorita hecho a mano? 0, 0, 0 en toda la diagonal. Y yo les dije que solo colocaba los datos de un solo lado porque era simétrica. O sea, vamos a fijarnos solo que tuviéramos los 5 primeros. Entonces tendríamos 0, 17, 9, 7, 27. 2, 17, 9, 7, 27. 2, 2, 2. Son los mismos datos, ¿cierto? Entonces normalmente coloco solo la parte inferior porque es mucho más sencillo trabajar uno de los dos lados y ya, ¿cierto? No estar copiando de manera simétrica cada cosa. Pero esta es una matriz 480 filas, 480 columnas. Es una cosa que se vuelve hasta complejo a veces. Se bloquea a veces el computador cuando el computador está ya como esos ya viejitos o que tiene poquito capacidad, él se bloquea. Y ya cuando se desbloquea, arranca lo que me está haciendo en este momento, que empieza a bajar muy rápido.
Uno le empieza a bajar y él llega un momento, ahí se volvió otra vez lento, y ahí uno empieza a jugar, a bajar las cosas, ¿cierto? Utilizar el mouse. Vamos a ver si él para de jugar en algún momento conmigo. Aquí. El siguiente es el que no me deja borrar tampoco, es el historial de conglomeración. ¿Qué me dice el historial de conglomeración? ¿En qué paso se fue uniendo quién con quién, cierto? Entonces, en la etapa 1, lo que nosotros llamaríamos K1, se juntaron el individuo 364 con el individuo 478. En esa misma, en la siguiente etapa también se juntaron 140. Fíjense la distancia aquí, entre ellos, 0. Ese coeficiente es la distancia que hay entre los dos, y es 0. Entonces, todos esos se juntaron como en la primera etapa. Todos los que tengan 0 se juntaron en la misma etapa. Entonces, todos los que se juntaron en esa primera etapa se juntaron en la primera etapa 69 clústeres, está por acá. En la siguiente etapa, entonces, un individuo, si este me dejara aquí quitar, un individuo que tenía aquí etiqueta, que tenía la etiqueta 321, o sea, el individuo 321 se juntó con el individuo que estaba en 480. Este 321 está en alguno de los clústeres de aquí para arriba, ¿cierto? Casi con seguridad. Y en ese momento se juntó con un elemento y juntó el 480, y puede que el 480 ya estuviera en otro de los clústeres de arriba, y lo que va haciendo es juntándose, ¿cierto? Y él va juntándose cada vez a mayor distancia, cada vez más distancia, y estos valores, fíjense hasta dónde van llegando las distancias entre los elementos. Aquí el último elemento se juntó con una distancia, arrancó por allá en 0, y el último llegó a 1437. Pues eso se vuelve complejo por la cantidad, ¿cierto? En el paso 479 se juntaron todos, y la distancia entre los dos últimos fue de 1437 unidades, que eso tiene de todo, ¿cierto? Porque estamos hablando de orientación a la innovación, de uso de ocio y de uso académico. ¿Qué es lo que nos vamos a interesar a nosotros aquí? Realmente analizar más que esas tablas de ahí para arriba, este endograma. Solo que fíjense que está de manera vertical, y nosotros tendríamos que tener ojo de buen cubero, como dice por ahí. Él nos ayuda un poco, ¿cierto? No sé si ustedes lo alcanzan a ver aquí, él coloca, en vez de colocar distancias de 0 a 1437, nos lo reescaló, ¿cierto? De hecho aquí dice reescalada, distancia reescalada, y lo reescala siempre entre 0 y 25. ¿Cuáles son las que están más cerquitas? Las que están entre 0 y 5. Las que siguen entre 5 y 10, las que siguen entre 10 y 15, etcétera, ¿cierto? Y él normalmente empieza a colocar más arriba las que están más lejanas, es decir, estas últimas, 1 y 3, deberían de estar por aquí cerquita a 25. Pero esto es difícil de visualizar así. Y si yo lo hago al principio, si yo coloco la raya roja que estaba diciendo ahorita, sería una raya por acá donde tengo el mouse, atravesando todas estas líneas negras, y yo tendría que ir contando cuántas, ¿cierto? Y lo más normal es que, como sería la primera vez, ¿cierto? De ahí bien pegadito al origen, estos primeros estarían a una distancia tal cual nos daría 480 clúster. No vale la pena. Si yo lo hago por el del 5, esta línea punteada a 5, voy a ir bajando, ahí donde está el mouse, vamos contando cuántas veces corto el gráfico. Aquí 1, aquí 2, aquí 3, 4, 5, 6, 7 clúster, ¿cierto? Porque este otro ya es el cuadrito del final. 7 clúster. Y yo lo podría ir haciendo de esa manera. Hay gente que de hecho lo lee en esta manera. Yo tengo una forma un poco más operativa, diría yo. No sé si es la mejor, pero es la que yo hago normalmente. Y es que lo copio a Excel. ¿Cómo lo hago? Abro Excel y lo leo allá, ¿cierto? Mucho más sencillo colocar este gráfico, pegarlo en Excel, rotarlo para que quede horizontal, volverlo más pequeñito del tamaño de la pantalla y leerlo allá. Entonces yo lo voy a colocar acá, que me abre un libro en blanco. Voy a darle clic derecho, voy a decirle que me copie esto como imagen y la voy a pegar acá. Voy a pegar esa imagen acá, control V, la pegué. Entonces yo lo que quiero hacer con esta imagen, voy a quitar esta primerita. Me la copia 2 veces, no sé por qué, la verdad.
a esta imagen lo que voy a hacer es darle clic derecho, le digo que tamaño y propiedades, y le digo acá que me lo coloquen, que me haga un giro de 270 grados. ¿Qué va a hacer eso? Lo va a colocar de manera horizontal. 270, ahí se bloqueó el amigo Excel, parece. O me rotó la que no era, o no me lo leyó, 270. Bueno, ahí sí ya lo leyó. Vamos a buscarle, me la colocó acá abajo, ¿cierto? Entonces fíjate que este dendograma ya es, voy a quitar esto aquí para que me quede lo más grande posible. Ya este dendograma, aunque no me deja ver el detalle, el numerito de acá abajo sí me deja ver los niveles, sobre todo los más grandes, ¿cierto? A mí no me interesa realmente saber con detalle cuáles elementos están en cada uno, porque eso me lo va a hacer de manera automática el SPSS, sino que a mí lo que me interesa en este momento es poder determinar el número de... es que claro, me colocó uno por cada... El número de clúster que yo voy a hacer. Y esa rayita roja que yo les dije ahorita, pues yo lo que hago aquí es insertar, vamos a ver esto aquí, le voy a dar insertar una ilustración de forma. La ilustración de forma que utilizar es una línea recta. Entonces voy a colocar aquí una línea, la voy a colocar aquí en cualquier lado. Luego lo que voy a ir a hacer acá en esa línea, que ya me dio aquí las opciones para que no me quede como diagonal, le coloco aquí en la orientación 0, me quede 0 en esta parte de acá de la derecha, le voy a cambiar de color por un color que haga mayor contraste, como digamos el rojo. Bueno, aquí no. Aquí voy a colocar un rojo más encendido y le voy a cambiar el grosor a esa línea, le voy a colocar un grosor más alto, no sé, voy a colocar 12 puntos. Yo creo que con 9 está bien. 9 puntos. ¿Qué vamos a hacer entonces con esa línea? Irla moviendo, ¿cierto? Ya la puedo mover sobre el gráfico, irla moviendo para determinar cuántos clústeres me generaría. Si yo la coloco acá tal cual donde la construí, ustedes se fijan, está cortándome mi gráfico, mi endograma en 2 puntos. Uno acá y otro acá. Si yo pongo ahí mi línea roja, diría que tengo 2 clústeres. Y cuando yo les hablo de pensar cómo lo vamos a cortar, fíjense la distancia que hay entre este clúster y el del corte, que sería todo este barrido acá. Entre esta última vez que cortó y este de acá, esa línea quedó muy larga. Fíjense la anterior, es este pedacito de acá, es pequeñito. La anterior a esa es este de acá que también es más grandecita incluso, ¿cierto? Yo podría tener 2 clústeres, si lo dejo acá. Si yo lo dejo acá, ¿cuántos clústeres tendría? 3. 3. 3, perfecto. Si la dejo acá, 4. 4. Fíjense que de aquí hasta arriba, voy a colocarla aquí, de acá hasta arriba, el tamaño de esta distancia es más o menos similar al que yo tengo acá, pero es mucho más grande que los que tengo de acá para abajo. Estos brinquitos de aquí son chiquiticos comparándolos entre, pues ya con estos brincos de por acá. Cuando él empieza a brincar entre niveles cada vez más, es porque ya eso está más lejano. Estos de aquí son muy obvios que mínimo hay 2, ¿cierto? Esta distancia que hay de acá hasta acá es muy alta. Pero uno podría considerar o esta opción de 3 o esta opción de 4 clúster y es abajo de nosotros, ¿cierto? Nosotros podemos decir, no, es que el brinco que hay de acá a acá es muy chiquitico comparado con el que hay de acá a acá. Para mí, este brinco de acá a acá es muy similar al que hay de acá hasta acá. Entonces yo diría que el ideal acá serían 4 clúster, que sería el listón por acá. ¿Correcto? Entonces uno llega y dice, decisión del dendograma, 4 clúster. 4. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, ya hacia abajo, los brincos entre clústeres son más pequeños. ¿Y cuáles son los clústeres que me forman? Entonces yo vengo acá, voy a colocarlos con este grafiquito de acá. Ahí donde me lo está formando, ¿cierto? Este primer clúster que me está generando sería hasta como por acá. Porque no sé si ustedes alcanzan a ver que por aquí hay como un huequito, como si le faltara un diente a ese gráfico, en esta zona de acá. ¿Puedes darle zoom
A al la página. gráfico. Ahí él la hoja de cálculo en Excel acá abajo. Es que lo tienes menos del 50 de pronto. Que lo tengo es menos del 50 para que quepa todo el gráfico. Yo le doy aquí, entonces ya no me cae todo el gráfico completo. ¿Sí me entiendes? Es por eso. Pero fíjense que aquí le falta como un dientecito. Vamos a darle solo para que vean el dientecito que le falta. A este le falta un dientecito por acá. Vamos a quitar inclusive este de acá. Cuando yo le coloco acá ese clúster que me genera acá para abajo, él va a terminar donde termine toda esta ramificación. Es decir, este arbolito de aquí hacia la izquierda y de aquí hacia la derecha hacen parte de él, porque el parte en este punto es como si este fuera el inicio, desde este punto aquí de corte, aquí donde tengo el mouse. Pero entonces yo lo que voy a hacer ahora es meterle como una cajita para colocar todo el clúster. Entonces vamos a hacerlo así, ya que le pusimos esto, vamos a irle colocando aquí insertar, ilustraciones, formas, y le voy a colocar este que tiene como las esquinas redondeadas. ¿Cuáles serían los objetos que pertenecen a ese clúster? Entonces fíjense que sería todo el arbolito hasta donde le falta un diente que es como por acá. Si lo alcanzan a ver dónde está esa muesca, no tengo que colocarlo exacto, simplemente me quede más o menos en ese lugar. Y bueno, ya aquí le voy a colocar que esto me lo deje sin relleno. Perdón, aquí es el relleno. Que me lo deje sin relleno, que me le coloque un borde, no sé, amarillo, no se ve nada, un borde, vamos a ver si este, no, este verde tampoco se ve, tiene que ser un verde más oscuro, este verde oliva, un verde oscuro, y le voy a colocar aquí un tamaño, un grosor de línea, no sé, de 6 puntos. Entonces estos serían los elementos de ese primer clúster. Voy a darle control C, control V, voy a utilizar este mismo color para hacer el segundo clúster. Ahorita le cambiamos pues. El segundo clúster, fíjense que arranca en este punto de acá, que es donde corta la línea roja, el dendrograma. ¿Dónde va a terminar? ¿Dónde va a terminar? Va a terminar en el medio del siguiente. Fíjense que el otro clúster arranca acá. En el medio de los dos hay una muesca, aquí en los datos. O sea, llega hasta aquí el otro clúster. Voy a disminuirlo acá y lo voy a llevar hacia allá. Arrancaría acá y terminaría donde empieza esa muesquita que es en este punto de acá. Siguiente clúster, control C, control V, arranca pues donde termina este. Y ese clúster, el corte viene desde por acá, entonces es donde esté por ahí la muesca entre los dos clústeres que siguen, el clúster que sigue, perdón. Ella arranca acá y el otro clúster arranca acá. La muesca entre ellos es esta de por acá, ¿cierto? Fíjense que todo lo demás está como cubierto con techito. Entonces nosotros vendríamos aquí hasta por acá y este sería el siguiente clúster. Y el último clúster, fíjense que ya no cortas ningún otro lado, sería desde esta muesca y hasta el final. Entonces, control C, control V. Voy a ir a pegar esto. Siempre lo hago al revés. Este es el que tengo que mover. Y ahí me quedaron todos. Estos son los que me generó. Ahora, esto es gráficamente. Solo quiero ver si los tamaños de los clústeres más o menos está bien. Eso lo va a verificar con números. Ve que hay un clúster gigantesco que es el primero y tengo dos clústeres que más o menos tienen una buena cantidad de datos, que no sería bueno. Voy a hacerlo sobre este, que un clúster me quedará así y el otro me quedará tan grande como esto. ¿Qué me podría significar un clúster así de estrecho? Podría significar que ahí esos elementos tienen algún tipo de problema. Hay outliers, tengo que limpiar los datos antes de hacer todo el análisis de conglomerados. Tengo que ir a retirar todos esos objetos que hacen parte de ese conglomerado, quitarlos y hacer el análisis sobre los demás, porque ese grupito en particular me está atrapando el análisis. Pero estos parecen tener un buen tamaño, ¿cierto? Parecen tener un tamaño adecuado. Solo para que pensemos otra cosita. Aquí voy a copiar esto. Vamos a ver, no me lo dejo copiar así. Voy a copiarlo así, control C, control V. Voy a copiar el gráfico por acá arriba. Voy a coger la línea roja. Lo voy a llevar allá.
Vamos a hacer el análisis del tamaño de los grupos si nosotros tuviéramos 3. O sea, es decir, nosotros vamos a poner el listón acá. Decidimos, alguien de los investigadores dijo, no, yo prefiero que el listón quede acá. ¿Cuáles serían los grupos que me forman? Entonces yo voy a utilizar otra vez estos mismos colorcitos, estos mismos cajones para no hacer 2 veces cada cosa. Lo voy a llevar allá y le voy a dar zoom que nos dé el tamaño correcto. Entonces fíjense que este primer conglomerado arranca en este punto. Y lo que tenemos que ir a hacer es buscar el otro conglomerado donde arranca, que sería en este punto. La muesca que hay entre los dos es esta de por acá. ¿Cierto? Es esta muesquita de por acá. Entonces vamos a ir a llevar ese conglomerado que es inclusive mayor que el que nosotros teníamos ahorita. No tan. Porque esa muesca que hay entre los dos está aquí. Bueno, más o menos queda. No tiene que quedar perfecto porque el software no lo va a hacer de manera individual. Aquí es para que podamos hacer un análisis gráfico. El siguiente sería Ctrl+C, Ctrl+V. El siguiente es, ¿dónde está el otro conglomerado? Arranca acá. ¿Cuál es la muesca que hay entre los dos? El diente que falta ahí. No sé por qué me está generando 2 veces cada cosa. Entonces el siguiente, la muesca que hay entre los dos, fíjense que por aquí, entre los dos, hay esta muesquita. ¿Cierto? Porque todo este arbolito completico hace parte de este primero. Donde los árboles dejan de estar continuos aquí. Pues vamos a venir a estrecharlo de alguna manera para que quepa ahí. Nos quedaría, digamos, arrancando acá y llegaría hasta este punto donde ahí pierde la continuidad. Y por último tendríamos un conglomerado de ahí hasta el final. Entonces, arrancaríamos de acá y lo que vamos a hacer es reducir después el tamaño a este. Y lo subimos si queremos, etcétera, ¿cierto? Voy a chiquitarlos para que no podamos ver. Fíjate que más o menos cuando yo lo hago en 3 o lo hago en 4, ese número o el tamaño de los conjuntos va a variar, ¿cierto? El primero, de hecho, permanece como más o menos constante, pierde algunos elementos y eso, pero los demás, digamos que yo podría pensar que este elemento 2 o este clúster 2 se me parte en 2 y el primero y el último más o menos quedan iguales, ¿cierto? O quedan iguales. Entonces, dependiendo de quién soy yo como investigador o qué es lo que yo estoy pensando en términos de distancia, yo podría escoger 3 o 4. ¿Cuál votan ustedes? Profe, ¿no es mejor 3? No sé, esa es mi pregunta. Eso es lo que estoy preguntando. Para ustedes, ¿cuál sería mejor? 3. Una respuesta. ¿Quién da más, quién da menos? Lo normal, o sea, yo lo puedo hacer en cuantos grupos yo quiera, ¿cierto? Literalmente. Que tengan más o menos lógica, que estén distantes entre ellos, lo suficientemente distantes para que el método pueda diferenciar los grupos. Profe, yo lo escogería en 3 porque el grupo es como el grupo de datos o el subgrupo de datos que está en el grupo no se diferenciarían tanto. En cambio, si yo escogería 4 por esa lógica. En cambio, si yo escojo 3, me parece que los datos serían muy diferentes, ¿no? Sí, pero yo creo que inclusive la distancia que hay entre tener 3 y tener 4 aquí es casi la misma. Ese tamaño, esas distanciecitas que quedan allá arriba en el dendrograma son como el mismo tamaño. Entonces, entre tener 3 conglomerados y tener 4, pues la diferencia no es mucha en términos de tamaño, de cantidad de conglomerados, y si es esa distancia, nosotros consideramos que nos separaba suficiente con 3, pues entonces con 4 es casi la misma y vamos a dejar los 4 grupos. Entonces, esta distancia que hay, y voy a volver al grafiquito, voy a hacerle zoom a alguno de ellos. Y es más, voy a quitarle la raya roja, voy a quitarle todo esto que ya decidimos que van a ser 4, solo para que veamos por qué 4.
borré el que no era, también como por variar. Entonces, esta distancia que yo les estoy diciendo entre esta línea horizontal y esta de acá, ¿cierto? Es lo mismo para 3 que para 4, porque esta distancia era acá, bueno, yo borré, era de la línea roja a esta línea gris, y esta línea gris a la que sigue gris, de estas tres la roja, la gris y la que sigue gris, estas distancias no hay mucha diferencia, como si lo hay de aquí hacia arriba, bueno, de aquí hacia abajo, son más corticas esas distancias. No sé si alcanzan a ver aquí la roja, y la que sigue en gris está muy cerquita a él. En cambio, fíjense de esta roja a la que sigue en gris hacia arriba. Aquí yo creo que se alcanza a ver mejor si le damos el zoom. Miren la distancia que hay entre el rojo y este, ya se ve negro, entre este rojo y este negro, es pequeñita, mientras que la que hay entre ahí este rojo y la que sigue hacia arriba es mucho mayor. Y es parecida, similar a esta otra distancia, ¿cierto? Si fuera así delgadita, pues sería mejor solo 3 clústeres, ¿cierto? Vamos a dejar 4, entonces ya podemos cerrar esto se guarda, se manda, etcétera. Vamos a cerrarlo aquí. Y lo que vamos a hacer es generar esos clústeres acá. ¿Por dónde lo vamos a hacer? Ya lo vamos a hacer por K medias, ¿cierto? Ya decidimos que nuestros clústeres van a ser 4, entonces lo vamos a hacer por K medias. ¿Por dónde lo vamos a ir a hacer? Entonces, tengo que darle clic acá para que me aparezca pero tengo que estar viendo los datos para poder que me aparezca la parte que dice analizar, transformar, etc. Entonces vengo a analizar, clasificar y clúster de K medias, que es la segunda opción, ¿cierto? Ahorita lo hicimos por jerárquico la primera parte, la segunda por el clúster de K medias. En el clúster de K medias, entonces vamos a meter las variables que nosotros consideramos que fueron uso ocio, usos académicos y orientación a la innovación. Esas 3 variables fueron las mismas de ahorita. Nosotros ya decidimos que fueron 4 clústeres, entonces fíjense que aquí dice número de clúster, aquí le vamos a cambiar el 2 por un 4, el 2 siempre viene por defecto, entonces le vamos a colocar los 4, vamos a venir acá a iterar a esta primera opción de la derecha, y le vamos a dar cambiar esto. ¿Qué es lo que sucede? Cuando él va a iterar, ¿cierto? Igual que hacíamos en el análisis factorial la vez pasada, que nos daba por defecto 25, cuando él va a iterar a veces necesita 11, 12, 20 iteraciones para poder llegar a un resultado. Tenemos 480 datos, lo cual es mucho. Entonces normalmente nosotros le colocamos ahí un 0 más, solo para evitarnos tener que volver al coso, solo por no agregarle un 0. Él va a utilizar solo las que necesite. Le agregamos un 0 acá. Continuar. En guardar, como nosotros ya sabemos que va a quedar en un clúster, le vamos a decir que nos genere la variable, ¿cierto? Esa variable que nos va a decir a qué clúster quedó cada uno de los elementos. Entonces, esa variable la vamos a colocar aquí en el primero chulito en clúster de pertenencia. En vez de yo ir a mirar gráficamente cada elemento en qué clúster queda, con este guardar clúster de pertenencia, él me va a colocar un número y cada clúster me va a decir, cada elemento me va a decir en qué clúster quedó. Continuar. En las opciones, yo le puedo dar aquí varias cosas. La primera, yo le puedo decir que me muestre los centros de los clústeres iniciales. Él arranca con unos centros de los clústeres y él se empieza a modificar. Esos clústeres iniciales a mí no me dicen mayor cosa, entonces yo voy a quitar este chulo. Lo que sí quiero que me muestre es el análisis, la tabla NOVA que ya sabemos leer, y información del clúster para cada caso, este no es necesario, ¿cierto? Vamos a dejarlo solo en la tabla NOVA. ¿Por qué no es necesario este? Porque nosotros ya vamos a pedirle que nos guarde una variable con el nombre del clúster, cada uno de los elementos en qué clúster quedó. Entonces, solo tabla NOVA. Bueno, eso es lo único que tenemos que es colocarle aquí. Lo siguiente va a ser entonces darle a aceptar. Él nos va a venir, nos va a calcular, digamos, todo esto, nos va a colocar aquí todo. Entonces, él nos dice, por ejemplo, él nos dice aquí que él se demoró 19 iteraciones para llegar al resultado. Entonces, fíjate que él por defecto traía 10. Si yo lo hubiera dejado con el que traía por defecto, él le hubiera dicho que no converge, que no encontró una solución, porque necesitaba 9 iteraciones más. Nosotros le pusimos 100
y el de esas 100 solo necesitó 19 iteraciones. Eso solo para acá. La otra cosa que uno puede ver aquí es cómo cambian los centros, ¿cierto? Cuánto cambian los centros de los clústeres. Ve que al final ya no cambia nada, solo cambió los primeros. Ya arrancó en 6, 7. Esas son las unidades de cambio en el centro. Y al final, él no cambió los centros. Los centros finales, en donde quedaron puestas las variables, cada una de las variables. Entonces, uso ocio, para el clúster 1 quedó en 16, para el clúster 2 quedó en 15, para el clúster 3 quedó en 8 y para el clúster 4 quedó en 4. Eso no, digamos, esto es simplemente una información para que nosotros podamos decir cuál es el centro de cada uno de esos clústeres, pero ahorita vamos a hacer un gráfico bonito sobre eso. Las ANOVA, recuerden que yo leo una ANOVA de la siguiente manera. Hay diferencias en las medias para al menos una de ellas, ¿cierto? La hipótesis nula de una prueba ANOVA es que todas mis medias son iguales. La hipótesis alternativa, que al menos una de ellas es diferente. ¿Cierto? Eso ya ustedes lo tienen claro, ya lo vimos. Todas las medidas son iguales o al menos una es diferente. Y aquí lo que tenemos que ver es este valorcito de acá, el p-valor. ¿Qué nos dice el p-valor? Nos dice, si es pequeñito, la probabilidad de que nos estemos equivocando al rechazar la hipótesis nula. ¿Qué tan mal estamos tomando la decisión al rechazar la hipótesis nula? Si el p-valor es pequeño, nos estamos equivocando muy poco al rechazar la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula que estamos rechazando? Que todas las medidas son iguales. ¿Cuál es la que estamos aceptando? Que al menos una de las medias es diferente. Entonces, diciendo eso, las medidas es, yo cogí mis datos completicos, les calculé la variable uso de ocio, corté esa variable en 4 grupos como la hacíamos antes con hombres y mujeres y las comparábamos. Aquí estamos comparando los clúster 1, clúster 2, clúster 3 y clúster 4. Y lo que nos está diciendo esa prueba es que para al menos uno de esos grupos, el promedio de uso de ocio es diferente que el resto de los demás. Tendríamos que hacer una prueba post-hoc, tendríamos que ir a hacer todo lo de una ANOVA completico. Aquí nos está dando una ANOVA resumida. Nosotros podríamos coger ya esa variable que llamamos clúster por el método de K-means, de K-medias, y utilizarlo como utilizamos en la ANOVA cuando vimos el tema de la ANOVA. Porque ya podemos utilizar esta variable que nos parte el grupo en 4, la podríamos utilizar para hacer sobre nuestra variable uso de ocio un análisis ANOVA. Solo que aquí nosotros necesitamos, para poder determinar que si nos quedó más o menos bien, que todas estas ANOVAs de la derecha den significativas, den p-valores cercano a 0, porque significará que al menos una de las medias es diferente de todas las demás. Es decir, mi grupo, tal cual lo corté, sí marca la diferencia en términos medios. Por eso se llama K-medias, ¿cierto? En este caso, 4 medias. Ya los grados de libertad que tiene esto, 3. Porque siempre hay un grado de libertad más. Entonces sería, siempre hay un grupo más grande, un tamaño de grupo más grande que el número de grados de libertad. Si yo estoy comparando 4 medias, tengo 3 grados de libertad. Si estoy comparando 10 medias, tengo 9 grados de libertad. Aquí tengo 4, por eso los 3 grados de libertad. Y al menos una de estas 4 medias es diferente de las otras, al menos una. No sabemos cuál. Recuerden que para saber cuál de ellas es diferente o si yo las puedo agrupar en grupitos, tengo que ir a hacer las pruebas Tukey, tema que vimos en la ANOVA, las pruebas post-hoc. Entonces, estos p-valores son una cosa que yo necesito ver, que yo digo, esto sí me indica que va bien. Tiene que haber p-valores inferiores a 0 en todas, no en todas, ¿cierto? Inferiores a 0.05. No en todas, pero si la variable realmente es importante para dividir los grupos, en todas. Si yo observo que hay alguna de las variables aquí que el p-valor no me está dando menor a 0.05, yo repito todo este proceso quitando esa variable desde 0, ¿cierto? Como si fuera a arrancar, quito esa variable y vuelvo a arrancar todo. Solo voy a meter aquí variables que me generen al final en esta tabla ANOVA p-valores menores que 0.05.
Vamos a hacer un grafiquito para ver más o menos cómo nos quedó esto acá. Vamos a ir a gráficos y le voy a dar al generador de gráficos. Creo que hasta ahora no lo hemos utilizado, pero aquí es importante. ¿Qué vamos a graficar? Vamos a graficar las variables que utilizamos para cortar y la variable de war. Bueno, vamos a la variable de war para hacer que sepamos qué es lo que voy a hacer. Voy a disminuir esto acá. Él me generó esa variable generador aquí. No sé si ustedes la alcanzan a ver y me colocó unos números, 1, 3, 2, 4. Esta variable es la que me dice en qué clúster está. Es decir, el primer elemento está en el clúster 1, el segundo elemento en el clúster 3, 2, 4, 3, 4, 1, 1, 2. Él ya me dijo en qué clúster está cada uno de ellos. Yo no tengo que hacerlo de manera gráfica, poner la etiqueta. Y esta variable es la que vamos a utilizar para graficar. Entonces, vengo aquí a gráficos, generador de gráficos. En el generador de gráficos lo que voy a hacer es buscar esta parte que dice dispersión de puntos y le voy a colocar este tercerito que tiene como colorcitos, el tercero de dispersión de puntos. Le doy doble clic ahí y él me genera aquí como una opción. ¿Qué voy a hacer para graficar aquí? Voy a buscar aquí las variables. Voy a utilizar, por ejemplo, orientación a la innovación, las variables que utilicé, obviamente. Orientación a la innovación, lo voy a colocar aquí en el eje horizontal. Puedo colocar cualquiera de las que utilice y voy a utilizar, no sé, ocio en el eje Y. Para darle color a los puntos voy a utilizar el clúster para que veamos cómo se ve esto. Entonces voy a colocar el número de clúster donde dice establecer color. Lo voy a arrastrar y lo voy a tirar allá. Entonces, clic, lo arrastro y lo pongo allá. Fíjense que yo lo que fui haciendo fue cogiendo la variable y arrastrándola al eje. En este caso el clúster lo puse acá arriba. ¿Correcto? Le voy a dar a aceptar, él me va a hacer un gráfico. Algún mes me va a hacer un gráfico, antes de que acabe el año. Así es muy feo. Yo lo que hago normalmente es que como estos colores no me gustan porque vi que él solo me coloca todo relleno en gris y solo el bordecito de un color, yo los modifico. Entonces, por ejemplo, le voy a dar doble clic aquí donde está el 1. Él me abre esto acá, yo le doy aquí, doble clic en el 1 de nuevo. Él me da unas propiedades y yo le digo que el relleno, ¿cierto? El relleno, si lo quiero, ese es azul, lo voy a poner en azul, con este azul de aquí y el borde también en ese mismo azul. ¿Cierto? Le voy a dar a aplicar. Y aquí cerrar. Le voy a dar doble clic en el segundo, que lo tiene en rojo, entonces lo voy a colocar aquí. Le voy a decir que ese borde me lo haga con este rojo y que el relleno me lo haga con ese rojo también. Aplicar. Y aquí le voy a dar cerrar. Con el tercero, está en verde, lo voy a poner también en verde, voy a poner un verde, este verde que está por aquí para el borde y este verde que está aquí para el relleno. El mismo verde para los dos y aplicar. Cerrar. Y aquí el cuarto. Está como con un rojo también, pero lo voy a colocar, no sé, en este amarillo. Creo que eso es amarillo. Creo. Y le voy a dar a los dos bordes relleno aplicar. Él me generó esto. Entonces no sé si se dan cuenta. Ya le di cerrar simplemente para que me lo agrande. No sé si se dan cuenta que él me graficó los 4 clústeres para las dos variables. Entonces fíjense dónde quedó el azul, quedó acá arriba a la derecha. ¿Dónde quedó el rojo? Arriba a la izquierda. ¿Dónde quedó el amarillo? Abajo a la derecha. ¿Dónde quedó el verde? Abajo a la izquierda. Eso me está mostrando que estos clústeres, 4 clústeres, me está partiendo los datos, ¿cierto? Esto realmente es tridimensional porque nosotros lo hicimos con 3 variables. Eso es lo que es más difícil de visualizar. Es más bonito visualizar así con 2. Pero fíjense que me está partiendo los datos. Yo podría decir acá, por ejemplo, que el clúster 1, que es el que está arriba a la derecha, son personas con alta orientación a la innovación y con un uso o un factor de uso de ocio alto. Y los podría llamar así, orientados a la o de orientación alta a la innovación y de uso de ocio alto. A estos, después yo los puedo comparar de alguna manera. Les estoy poniendo un nombre, como cuando en mis grupos, mis datos originales, tengo un grupo que se llama hombres y otro que se llama mujeres, o uno que se llama salarios bajos y otro que se llama altos, o cuando yo lo llamo estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esas son formas de ser clúster.
Eso es otra, ¿cierto? Entonces, este grupo yo lo llamo como yo quiera. Entonces, yo a ese grupo lo puedo llamar de alta orientación a la innovación y alta tendencia al ocio. El amarillo que está abajo, ¿cómo podría ser? Son personas con alta orientación a la innovación, porque la variable de innovación es alta, ¿cierto? Es grande el valor, alta orientación a la innovación, pero tienen un uso de ocio bajo. Debe ser personas que a pesar de que son, que les gusta innovar, la parte de distraerse la utilizan leyendo y no utilizando ocio en el computador, ¿cierto? Los de arriba, para descansar se meten en el computador y los de abajo, para descansar, se ponen a leer y no en el computador precisamente. ¿Qué serían los rojos? Personas con poca orientación a la innovación, ¿cierto? Poca y mediana orientación a la innovación, pero con un alto uso del computador o del Internet para ocio. Pues son personas que yo podría llamar personas lúdicas, esos que están en rojo, que sería el clúster 2. Personas lúdicas, con baja orientación a la innovación, yo las describo, ¿cierto? Yo le pongo el nombre que yo quiera, además describo qué significa eso. Y los que están en verde, baja orientación a la innovación y bajo uso para ocio. Son personas que casi que no les gusta el Internet y que además no tienen esa orientación a la innovación, no les gusta innovar y no les gusta el Internet y no utilizan Internet. Si yo estoy interesado en comercio electrónico, este será el tipo de personas que a mí menos me interesa darles publicidad, tiempo, gastarles, ¿cierto? Me interesaría estos rangos rojo, azul y amarillo, porque los de verde, que los puedo clasificar a partir de estas tres variables, realmente no me aportan mucho. Los de verde realmente no es un grupo de personas a los que yo quiera ir a ofrecerles nada, ¿cierto? Así es la vida, ¿cierto? Hay un grupo de personas que yo tengo que descartar porque no. Es como si piensan lo siguiente, yo tengo que ofrecer ayudas del gobierno, entonces yo tengo la base de datos del SISBEN. Vamos a pensar en una base de datos allí bien famosa, SISBEN. Cogemos la base de datos del SISBEN que tiene un montón de variables, pues eso tiene millones de variables que miden de cada persona. Y yo lo que quiero es segmentarlas para saber a qué personas les puedo ofrecer, les debo ofrecer una ayuda de parte del gobierno. Yo tengo que hacer un clúster, mirar cuáles son las que tenemos que priorizar las personas más vulnerables dentro de ese sistema y a esas priorizarles y darles, entonces yo podría hacer un grupo de priorización vía clúster, un clúster de las personas más vulnerables, el siguiente clúster sería las que menos, y así, hasta que tenga un grupo que está dentro de esa misma base, que digamos que, a pesar de que yo las tengo que atender, digamos, no son la prioridad, la prioridad serían los que están en el grupo inferior, que sería lo contrario de lo que estamos viendo acá. El grupo inferior, al ser nuestra necesidad comercio electrónico, esos que son de baja orientación a la innovación y de bajo uso de ocio, pues no nos va a interesar. ¿Dónde les vamos a meter publicidad? En los libros. Difícil, ¿cierto? Además no les gusta innovar y no les gusta esa parte del Internet, esos verdes. Bueno. Profe, una conclusión ahí podría ser que, por ejemplo, las personas de amarillo, yo les podría meter comercio en temas más de ebook o algo así, y a las personas de azul yo les podría meter más temas de ocio. Bien probable. De hecho, uno de los motivos por los cuales siempre he decidido, así sea una clase extra, dictar este tema de clustering, es porque cuando ustedes ven clases, sobre todo en marketing, en la línea de marketing, la profesora Beatriz, que fue la dueña de estos datos, ¿cierto? La profesora Beatriz hace una parte de mercadeo enfocada a clustering, ¿cierto? Cómo coger, segmentar los grupos y cómo darle un uso a esa segmentación. Entonces hay que hacer todo este proceso y una vez que uno ya los tiene segmentados, pues uno ya enfoca estrategias como la que acabas de decir. Profe, ¿y esto solo se puede concluir en temas de no jerárquicos o en los jerárquicos también? Es que hicimos los dos. Pues realmente nosotros podríamos haber hecho este mismo gráfico utilizando el jerárquico, ¿cierto? Nos da un gráfico similar y se sacan las mismas conclusiones, solo que queda mejor segmentado los grupos en el no jerárquico, en el K-medias. O sea, se ve mejor la división entre grupos, por decirlo de alguna manera. No sé si alcanzan a ver por aquí, voy a darle un zoom. Esto no queda perfecto, ¿cierto? Ahí
A veces uno tendrá falsos positivos y falsos negativos, digamos. No sé, aquí donde tengo el mouse tengo un amarillito que parece estar mejor dentro del grupo azul y aquí en este azul parecería estar mejor en el grupo amarillo. Fíjense que podría ser que este sea mejor que esté con los azules y este azul que esté mejor con los amarillos. Y eso podría estar ocurriendo con algunos de los puntos de acá. Solo que nosotros estamos viendo dos dimensiones y estos son tres, esto es tridimensional. Vamos a ver qué tan mal se ve el gráfico acá, tridimensional. Gráficos, generador de gráficos. Y vamos a ir al tridimensional, que es este de acá, ¿cierto? Este fue el que hicimos, el tercero. Vamos a ir al quinto, sería este de acá. Yo le doy aquí esto. Entonces ya tengo aquí orientación al ocio, a la innovación este de aquí. Aquí tengo el eje Z, que va a meter la otra variable que nosotros consideramos, que fue el uso académico, lo voy a meter ahí. Uso académico, lo voy a arrastrar y lo voy a poner aquí en el eje Z. Todo lo demás lo voy a dejar igual. Lo voy a aceptar. Aquí toca darle doble clic para irlo rotando, ¿cierto? Para ir cambiándole las vistas, creo que es de aquí rotación del gráfico 3D. Yo le puedo ir cambiando en la horizontal. Vamos a colocarle, por ejemplo, 270. No, 270 es demasiado. 310. Yo le puedo ir dando vueltecitas a esto. 320. 330. Para ir viendo los grupos. Entonces no sé si alcanzan a ver, aquí hay un grupo anaranjado que está como abajo, el azul, el rojo, el verde. Al yo utilizar tres variables, pues me queda un gráfico tridimensional y los colores serían en qué clúster quedaron. Entonces fíjense que uso académico alto, orientación a la innovación alta y uso del factor de ocio altos quedan en este grupo azul, quedaron todos como arriba, ¿cierto? El rojo, que es este grupo 2, el grupo 2 serían uso ocio alto, orientación a la innovación bajo, y el uso académico no lo alcanzamos a ver porque está rotado aquí, entonces nos toca empezar a jugar con la rotación. Vamos a rotarlo 110 grados, a ver. Uso académico, entonces fíjense que los rojos, el uso académico realmente también son altos. Entonces tienen más, a pesar de que son con orientación a la innovación alta, esos rojos tienen uso de ocio alto. ¿Cuál era? No, necesito es otra rotación. Bueno, se vuelve complejo porque este no es, hay algunas herramientas de estas de, sí, deja ver. Ah, qué bonito con la manito. Ve que solo se podía con los números. A ver, entonces, así queda más fácil de visualizar. Fíjense, orientación a la innovación. Para esos rojos, vamos a centrarnos solo en los rojos. La orientación a la innovación es baja, ¿cierto? Está como de 15 hacia abajo, los rojos. Cuando yo lo roto aquí en el eje uso académico laboral, esos rojos parecen estar en todos los valores, ¿cierto? Esos rojos para el uso académico parecen estar en todos. Sí, para el uso académico parecen estar en todos. Entonces no tiene como una diferenciación los rojos en eso. Pero en innovación, orientación a la innovación, sí, ¿cierto? Y en uso del ocio alto. Entonces no todas las variables afectan a todos los clústeres. El rojo solo se ve afectado por orientación a la innovación y por el uso del factor en ocio. Pero para el uso académico como que están todos ahí, hay de todo un poquito en ese. Los naranjados en orientación a la innovación se segmentan bien, en uso académico no se segmentan bien los naranjados, mientras que, bueno, ahí se podía ver el otro, que era el uso ocio. En el uso ocio sí se segmentan bien. Y los verdes en orientación a la innovación se segmentan muy bien, ¿cierto? Están en la parte baja de orientación a la innovación, y sé que la parte baja, porque fíjense que aquí los valores son entre 15 y 5, estos son entre 20 y 25 para orientación a la innovación. Para uso académico, están los naranjados, recorren de un lado al otro, hay naranjados en todo uso académico, y en este otro, que es el de uso ocio, pues están de la mitad hacia abajo, del 10 al 15, o sea, bajo.
Se vuelve un poco más complejo analizar cuando son tridimensionales, ¿cierto? Pero se pueden segmentar y se ve ahí que están segmentados como en las esquinitas. ¿Alguna otra duda, muchachos, ahí con respecto a ese gráfico que quieran que hablemos? No, bueno, voy a cerrar entonces aquí, voy a cerrar este. Bueno, muchachos, ¿cuál es la idea del parcial de mañana? Que es en parejas. No me digan que ustedes trabajan solos porque es en parejas. Ustedes son 17, porque se salió Linda, ¿cierto? Si fueran Linda serían 18, darían perfecto las parejas. Es decir, hay un grupo que va a quedar de 3 personas, todos los demás de 2. La elección natural normalmente de acá es que utilicen a la persona con la que van a trabajar, que están trabajando en metodología de investigación, con la que ya vienen trabajando, etc. ¿Hay alguno que esté trabajando de manera individual en este momento? Que me imagino que siempre hay, que haya alguno. Estoy yo. Y estoy yo. Bueno, entonces ya los junté a los 2. ¿Quién más está solo? ¿Quién es el compañero de Linda? O compañera de Linda. Yo. Bueno, entonces tú también, ¿dónde te vas a ver? Buscas en un grupo. Tú si buscas, fíjate, los otros 2 ya los junté. Tú buscas Sí. en qué grupo te metes, en cuál grupo te reciben. Y bueno, a las 8 de la mañana yo les voy a subir el parcial. Recuerden que tiene hasta el domingo. La idea es que me manden solo uno, no se le vayan a mandar. Entonces ustedes llegan, ustedes verán cómo se juntan en parejas, lo resuelven, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? Que todos 2, la pareja o inclusive el trío que junten, sepan hacer o responder por el trabajo. ¿Por qué? Porque yo tengo duda, voy a llamar a alguno de los 3 a que me responda por el parcial. No voy a llamar a los 3, voy a preguntarle a alguno de los 3 por alguna cosa que yo tenga de dudas. Y esa respuesta de esa persona vale por todo el grupo. Entonces, no es que me voy a poner lo voy a revisar todo y lo voy a retroalimentar, pero si tengo duda de que realmente todos trabajaron, porque eso es lo que termina ocurriendo en grupos, que solo uno de los 2 trabaja, no, yo quiero que si uno de los 2 trabaja, que por lo menos se tome el trabajo de explicarle a la otra persona lo que no entendió. Espero que no sea el caso de ustedes, pero si yo llego a percibir que alguno de los 2 trabaja, voy a llamar al que no, para que esa persona me explique alguna de las cosas del parcial. Es decir, cada uno de ustedes debe saber sustentar su parcial. Tienen 2 días, se lo libero mañana y de nuevo, lo que normalmente ocurre es que a las 2 horas ya hay gente entregando cosas, ¿cierto? Porque el parcial es bastante simple. No se copien porque si copian un grupo, le pasa el parcial al otro o le explica el parcial al otro, entonces simplemente los 2 grupos, las 4 personas tienen 0. Eso es copia, ¿cierto? Por más que sea que se puedan consultar cosas, preguntarse cosas, explíquenles, no les pasen el parcial, no los manden, que la gente no hace la labor que uno a veces llega y dice, es que yo lo paso y la persona lo debió haber corregido, la gente no lo hace, la gente lo copia literal, y copia un punto literal y yo ahí mismo me doy cuenta, 2 análisis iguales, pues, 2 nombres para una variable igual, pues, le colocaron el mismo nombre al factor, no tiene sentido, ¿cierto? Entonces el parcial a las 8 de la mañana lo van a recibir en el Classroom. La idea es que lo resuelvan, tienen los 2 días para resolver, está bastante fácil. ¿Cierto? Yo sé que esa afirmación siempre es muy generaliza demasiado, para algunos tendrá alguna grave dificultad, pero yo considero que está un parcial bastante sencillo, suficientemente sencillo para que no se tengan que gastar los 2 días trabajándolo y que tengan que volver a leer todo, simplemente que refresquen cosas. Y entonces me mandan uno y me dicen, los integrantes del equipo son estos 2 y me mandan solo uno. Yo llego, lo evalúo, una vez lo evalúe. Si considero que todo quedó ok y que considero que todos trabajaron ok, pues a ninguno de los 2 los llamo. Si yo considero, veo alguna simetría, veo que algo de aquí no está funcionando, entonces llamo a la persona que pienso que no trabajó. Además, porque a veces el propio compañero lo avienta a uno. Pero es que me tocó hacerlo a mí solo. No quiero eso. Quiero que todos
participen de la elaboración. Una cosa que yo les recomiendo, ¿cierto? Es cada uno resuélvalo por separado y después se juntan y se discuten las preguntas. Eso yo creo que enriquece más y evita que uno cargue al otro. Y eso creo que ayuda además que entiendan. Como es tan sencillo, bueno, no sé si sencillo, pero sea la palabra adecuada, pero si corto de hacer, lo que podrían hacer es darse la mañana cada uno para resolverlo de manera individual y en la tarde se reúnen y tratan de hacer uno solo. El que quedó mejor de los dos, por ejemplo, complementar lo que uno vio y lo que el otro no. Cuando lo hacen los dos al tiempo, normalmente termina una persona escribiendo todo lo que piensa y la otra sin participar. Bueno, ustedes verán cómo lo hacen. Ya ustedes toman la decisión si lo hacen por separado, después lo juntan, lo hace uno y lo revisa el otro, pero cada uno de los integrantes de ese parcial que sea capaz de responder por cada uno de los puntos del parcial. Solo eso les pido. Y no se copien, porque tienen 0. Si se copiaran en un solo punto, tienen 0 en ese punto. Si se copiaron en todo, tienen 0 en todo, ¿cierto? Y no quiero llegar a eso porque ustedes ya son adultos responsables, mucho más responsables que yo. No siendo más, entonces nos veríamos si algo ocurre extraordinario, pero no creo que ocurra nada extraordinario, y trato de tenerle la retroalimentación lo antes posible, ¿cierto? ¿Alguien iba a hablar? Profe, si durante el desarrollo del examen tenemos alguna consulta, lo podemos contactar a través de qué medio. Puede ser el correo electrónico, puede ser el WhatsApp. Yo los di hace algunas clases. Tratan de que sea una cosa como de, profe, no se entiende la redacción acá. Si me van a preguntar cómo se hace, los mando a ver el video de la clase, porque todo lo explicamos y parte está hecho en las tareas, ¿cierto? Parte de lo que les pongo en el parcial, ya ustedes lo hicieron alguna vez para una tarea. Lo que estoy haciendo es lo mismo, pero con otros datos. Entonces es revisar al punto de clase, revisar de pronto si ya les toca ya en un caso muy extremo los videos de la clase, revisar las diapositivas, alguna cosa. Si no se entiende la redacción, qué es lo que estoy pidiendo, pues me contactan de una. Yo trato de estar disponible temprano y estar ahí, ¿cierto? Ok, gracias. Yo creo que inclusive, si es en la mañana, creo que tengo que salir, me escriben al WhatsApp. Es mucho más sencillo que le responda. Si es en la tarde, correo electrónico, yo estoy normalmente siempre. Bueno, jóvenes, un placer. Nos vemos algún día. No, muchas gracias. Listo, Bueno, profe, no, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz Gracias. noche. ahorita buenas les subo noches. ahorita Feliz les subo esta noche, grabación. profe. Lo Gracias, mismo. profe. Por favor. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Profe, muchísimas gracias. Saludos.